Omar Iván Camacho Mascareño, periodista deportivo del estado de Sinaloa, fue asesinado la noche de ayer en el municipio de Salvador Alvarado. El comunicador trabajaba en una estación de radio y tenía un portal con información de deportes, de nombre Évora Sport. Ayer, Omar Iván trabajó durante la transmisión radiofónica de la serie entre Garbanceros de Guamúchil y Diablos Rojos de Cubir y de la Liga de Béisbol Arturo Peinbert Camacho. Fuentes refieren que al salir del evento deportivo, sus familiares perdieron contacto con Omar, por lo que comenzaron a buscarlo. Fue después de las 7 de la noche cuando la policía local recibió el reporte del hallazgo de un cuerpo que se encontraba en las inmediaciones de la autopista Benito Juárez. Elementos de la policía del municipio Salvador Alvarado se trasladaron hasta el lugar para confirmar el reporte. Luego dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que se presentaran a realizar las diligencias de ley. El cuerpo de Omar fue encontrado bajo el puente conocido como La Escalera. Horas más tarde, se confirmó que se trataba del joven periodista. Amigos y colegas se reunieron en la funeraria, a donde fueron llevados sus restos. Hasta el momento autoridades no han emitido ninguna información al respecto. El periodista de 35 años era cronista deportivo de Noticieros Altavoz, también trabajó en televisión de paga de Sinaloa, fue locutor, profesor del Colegio Renacimiento y maestro de inglés. Medios locales han reportado que Omar fue encontrado sin vida en un camino de terracería que conduce al poblado La Escalera, debajo de un puente. El cuerpo del comunicador presentaba golpes en todo el cuerpo, en sus manos tenía marcas de que había sido esposado y presentaba traumatismo craneoencefálico severo provocado por un objeto contundente. Omar Iván Camacho es el séptimo periodista asesinado en lo que va de la administración del nuevo gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Apenas el 15 de marzo pasado, fue asesinado a tiros el periodista Santiago Barroso cuando salía de su casa, en el municipio San Luis Río Colorado, Sonora. Hoy por la mañana en la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos en Palacio Nacional. El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien estuvo presente en la conferencia, reconoció que las acciones del mecanismo son de reacción y no prevención, e informó que existe una empresa privada que otorga las medidas de protección. Encinas anunció que se implementarán 3 medidas en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, las cuales son acciones urgentes, tecnológicas y físicas, y preventivas. Además, dijo, se analizan instrumentos que permitan identificar situaciones de riesgo y se evitan al máximo las medidas de carácter burocrático.
confirmó que ya suman 790 los beneficiarios de esa estrategia de apoyo, de los cuales 292 son periodistas y 498 son defensores de derechos humanos. El subsecretario refirió que desde el pasado 1 de diciembre a la fecha se han registrado 6 homicidios de periodistas, de los cuales solo uno estaba bajo la protección del mecanismo, y en 4 casos ha habido detenidos. En el caso de activistas se han reportado 9 decesos y solo se han esclarecido 2.